Que la gloria sea de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, su amor y su misericordia sean sobre nuestra vida. Es maravilloso pensar en la grandeza de Dios y de su palabra. Créame lo que yo he encontrado este secreto, y no es que sea un secreto exclusivo para mí, no. Pero yo he encontrado en que en la palabra de Dios está la respuesta a todas nuestras necesidades. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene mucho temor, ese temor que me va a pasar, qué va a suceder con mi familia, no tengo esto, me voy a enfermar, etc. Todas esas angustias, ¿sí? Esa, esa depresión en la que los pensamientos mismos nos ponen en una condición frágil. Y quiero recordar que en Escritura el salmista David dijo en una oportunidad: en el día que temo, yo en ti confío. Creo que está en el Salmo 56 y verso 3, si no me equivoco. En el día que temo, yo en ti confío. Y hay otra porción del salmista David que dice: este pobre clamó a Jehová, Jehová le oyó y lo libró de todos sus temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros no fueron avergonzados. Mire qué expresión. Entonces, ¿qué necesita usted saber? Usted puede ir al mejor médico, al mejor psicólogo, al mejor doctor de este mundo, pero él no tiene la respuesta. Él puede darle terapia, él puede darle psicología, él puede darle palabras de motivación o tal vez algún ansiolítico, o sea, un medicamento para calmar su ansiedad. Pero cuando la palabra de Dios nosotros la hacemos propia de nosotros, la ponemos en el corazón, que ella controle y domine nuestras emociones, es cuando nosotros somos victoriosos. Podemos deshacernos del temor, podemos triunfar sobre el temor, podemos hacer cosas que el temor muchas veces nos impide hacer. Esto es el Dios de la Biblia. Él dijo que sus palabras eran vida y espíritu. Esto significa que esas palabras están escritas allí y mientras estén en ese libro no van a producir ningún efecto, porque ellas tienen poder, pero esa palabra tiene que estar en el corazón y en la mente para que pueda producir el fruto de la paz, el fruto de saber de que estamos reproduciendo en nuestro corazón la expresión de Dios, la aprobación de Dios, porque esa palabra escrita lleva la aprobación de Dios, lleva el sí de Dios. Dice que Él honra a los que honran su palabra. Y mi palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará todo aquello para lo que yo la envié. Sea bendito el nombre de Dios Todopoderoso. Mire, quiero hablarle en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, hay una enseñanza completamente maravillosa y es cuando David censa al pueblo. Y quiero mostrarle los dos versículos de la Escritura que hablan de esto. Una está en el libro de Crónicas y allí dice claramente que Satanás incitó a David. En el libro de Crónicas dice eso, en primer libro de Crónicas 21. Satanás incitó a David. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, dice que Jehová incitó a David. Ahora, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el que dice que Satanás incitó a David o con el que dice que Jehová incitó a David? Bueno, unamos los dos y aquí aprendemos cómo Dios le permite muchas veces al enemigo actuar sobre nuestra vida, pero al mismo tiempo Dios lo hace con el propósito de que nuestros corazones entren al camino de la maduración, al camino de la experiencia, al camino del entendimiento, que este Dios maravilloso que nosotros hemos albergado en nuestro corazón, al cual adoramos, al cual bendecimos, al cual le clamamos, esto significa de que Dios entonces quiere que nosotros tengamos una dependencia total de Él, no al 100%, porque cuando decimos algo completo decimos al 100%, no, más allá del 100%. Póngale al 1000 por el 1000, ¿sí? Porque vivimos en un mundo inestable. Imagínense, la gente se acuesta tranquila, de repente viene un terremoto, ¿sí? Los deja sin agua, los deja sin casa, los deja sin comida. De repente se desarrolla una guerra civil,
de repente aparece una epidemia, de repente aparece una enfermedad, de repente aparece el problema. Bueno, cuántas situaciones, ¿no es cierto? No cabría un libro para escribir todas las situaciones que pueden aparecer de la noche a la mañana. Esto nos enseña a nosotros los humanos a tener la confianza absoluta, total en el Dios que creó los cielos y la tierra. Entender, aceptar, mantener en nuestro corazón que este Dios está en control de toda su creación. Yo por eso admiro las expresiones dentro de la Escritura cuando habla acerca de que dice, y Él creó el Pleiades y el Orión. Dice que a todas las estrellas las cuenta y a cada una las llama por su nombre. ¿Sí? Entonces, a mí me está mostrando la Escritura una mente extraordinaria, súper poderosa, extraordinariamente maravillosa, indescriptible, incomprensible. Entonces, mirando la grandeza de Dios, ¿cómo es posible que no podamos estas criaturas confiar en el cuidado intensivo de Dios? Claro que sí. Le puse el caso, por ejemplo, de la viuda. Lo hice en forma de poema, se lo puse acá. Muchas personas lo leyeron, otras no, porque pues no, eso no produce risa, no produce chiste, no produce entretenimiento, ¿sí? Pero si se detuvieran un momentito a leer, se darían cuenta que es importante, porque la pregunta que yo hice allí, ¿cómo es posible que Dios mandara a la casa de una mujer que prácticamente se estaba muriendo de hambre, ¿sí? Para que alimentara a su siervo Elías, al profeta Eliseo, si no me equivoco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El profeta llega, bueno, llamémosle así, con un tipo de embuste, ¿no? Y le dice, mujer, ¿tienes algo para comer? Y la mujer dice, no, pues solo un puño de harina y quiero hacer dos tortas, una para mi hijo y otra para mí, para que no nos muramos de hambre. Entonces, aquí es donde funciona la gloria de Dios, porque el profeta le dice, hace esa torta para mí. O sea, la lógica ahí te enseña que este hombre de alguna manera estaba abusando de su autoridad, de su posición que Dios le había dado, pero no era así. Porque Dios lo que estaba haciendo en ese momento era algo que no podía hacer el humano. Ni ella misma podía hacer nada por ella, ni las personas que estaban alrededor podían hacer nada por esta viuda. En primer lugar, una viuda, tenía deudas, tenía un hijo, y bueno, la muerte era inminente. Ella lo dice claramente, vamos a hacer estas tortas, nos vamos a comer, nos vamos a acostar y ya no hay más. No había esperanza, no había salida. Sin embargo, la mujer en medio de su tragedia tiene que confiar en Dios. Tiene que confiar en Dios. Mira la importancia de tener siervos fieles en nuestro círculo, en nuestro alrededor. Hombres con quien podamos venir, contarles nuestra experiencia, nuestros problemas, nuestra necesidad y que nos puedan dar un consejo sabio, saludable, ¿sí? Algo que realmente rescate nuestra voluntad, nuestra situación. Pero lamentablemente en el día de hoy tenemos un mundo de psicólogos, un mundo de hombres que verdaderamente conocimiento experimental de Dios no tienen. ¿Escuchó lo que dije? Conocimiento experimental de Dios no tienen. Lo que tienen es filosofía, conceptos humanos, muchos libros, mucha psicología metida en sus cabezas, y eso solamente alcanza algo mental, pero no puede alcanzar los problemas más profundos del ser humano. No puede entrar allá donde solamente el Espíritu de Dios puede entrar. Entonces, aquí hay algo bien importantísimo. Y es que David, dice la Biblia, manda a su capitán de su ejército llamado Joab a que hiciera un censo del pueblo, a que contara cuántos hombres estaban en la edad y en la condición física para poder sacar espada. O sea, en la mente de David había un pensamiento y lo que él quería era saber, y esto nos pasa a todos, ¿no es cierto? Saber con cuánta gente contaba para poder tener un número exacto, una idea exacta que podía vencer al enemigo. Si el enemigo venía con 100,000 hombres y David tenía 200,000 hombres, era lógico en su mente, él dice, no, pues tengo más hombres y lógicamente tengo que ganar. Pero en el sistema de Dios no funciona así.
Dios lo ha demostrado que no funciona así. Se recuerda el caso de Gedeón. Gedeón llevaba ahí miles de hombres para poder pelear contra los amalecitas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Le dijo Dios, no, llévalos al río y todo aquel que meta su cabeza en el agua para beber como beben los perros, apártalo. Y aquellos que solamente se inclinen, tomen el agua en sus manos y la lleven a su boca, apártalos. Así es de que de aquellos hombres que llevaron el agua a su boca, solamente fueron 300. Digo el Señor, con esos. Imagínense el impacto que tuvo Gedeón. ¿Sí? Dijo, ¿cómo? Si yo traía 30,000 hombres y aquí Dios me está quitando todos, prácticamente me está dejando con 300 hombres. Y quizás eran desnutridos físicamente. Pero ahí es donde funciona el punto de Dios, porque nosotros lo miramos desde el punto de lo psicológico, lo razonable, lo tangible, lo que consideramos en nuestra mente que es seguro. ¿Sí? Si tengo 20 pesos para mañana, estoy seguro que voy a comer mañana. Pero si no tengo nada, la lógica, lo humano, mi aflicción, mis temores internos me están diciendo que yo para mañana no voy a comer y que voy a pasar el día más trágico, más difícil. Le voy a contar una experiencia y esto es lindo para que usted lo entienda. En esa época yo tenía 3 hijos. Bueno, Dios me dio 4 hijos varones, pero yo en esa época tenía 3. Y estábamos en una cruenta guerra en la República de El Salvador, mi país donde nací. Y la guerra era tan cruel, pero tan cruel en mi colonia, que era algo que, o sea, nosotros sabíamos que en cualquier momento moríamos, ya sea por un proyectil, una granada, un cohete, lo que fuera. Era algo terrible. El que no ha vivido eso verdaderamente no sabe lo que es. Entonces, claro, somos una comunidad pobre y no éramos de la gente que fuimos al market y compramos, ¿verdad?, víveres para todo un mes, ¿no? Somos gente que íbamos del día al día y nos sorprende ese ataque terrible. Entonces, estamos allí, ¿sí?, arrimados a la pared para sobrevivir. Pero amaneció el día siguiente y mi madre, que estoy seguro que el Señor se la llevó, me dice, no hay nada para darle a los niños. Digo, nada. No hay nada en la refri, no hay nada en la cocina. Entonces, esto es lo maravilloso cuando nosotros aprendemos cómo Dios trabaja y cómo Dios puede obrar. O sea, mirarlo y esperar que la bendición va a venir. No mirar al humano, oh, tal vez mi vecino, tal vez mi primo. No, no, mirar siempre a Dios, porque es Dios el proveedor. Y de repente, entonces yo dije, no, yo tengo que orar. Se calmó la batalla, ¿verdad? Sabíamos que por esas calles habían docenas de personas que habían fallecido. Entonces yo me fui allí un rinconcito, al cuartito, y empecé a buscar el rostro del Señor. Dios, por lo menos dale de comer a mis hijos, aunque nosotros no comamos, pero dale de comer a mis hijos. Y mientras yo estaba orando, mire, así como se lo estoy diciendo, y me lo va a creer, por favor, yo sentí que cayó algo, pero no como una piedra ni como una bomba, no, sino como un peso, como que alguien deja caer una maleta. Y eso cayó al patio. Yo sentí porque estaba a la orilla de la pared, tenía una ventana hacia el patio. Y cayó aquello tan pesado. Por un momento creí que era algún soldado que andaba arriba y había caído allí. Entonces mi madre, así como asustada, me toca la puerta y me dice, hijo, no vas a creer lo que ha pasado ahí en el patio. Un patio pequeño. Yo le digo, no. Me dice, anda un guajolote. Un guajolote. Un chupipe. ¿Sí? Un turquís, como decimos acá. Y entonces le digo, ¿y eso? Y me levanté y miré y andaba el guajolote como Juan por su casa, caminando en el pedacito de patio. Naturalmente el patio estaba cerrado, muro por acá, muro por acá, muro por acá. Y entonces yo dije, Dios, ¿y de dónde? ¿Verdad? Y yo sabía que mis vecinos no tenían. Ninguno de mis vecinos tenía guajolotes porque pues todo era pequeño el espacio.
Y los guajolotes, usted sabe que no pueden volar grandes distancias, ¿sí? Todo en lo humano era imposible. Pero sin embargo, ahí estaba el guajolote. Entonces, bueno, con la dignidad que nos quedaba en el corazón, ¿verdad? Por ahí, como pudimos, le dijimos, no, usted tenía un guajolote, no. El otro, usted tenía un guajolote, no. ¿De dónde vino este guajolote? Y ahí estamos quebrándonos la cabeza. Y le digo a mi mamá, bueno, aquí solamente hay un camino. Dios mandó este guajolote para que no nos muramos de hambre. Y así fue. Le caímos al guajolotito, vámonos, y lo hicimos bien rico. No solamente tuvimos carne para nosotros, tuvimos carne para pasarle por un muro a los vecinos, ¿sí? Y Dios nos bendijo. Y usted podrá decir, bueno, pero eso fue un evento. No, espéreme. En medio de esa situación crítica, pues, ¿verdad? Pero no había guerra en ese momento, era otra situación, era la situación económica, ¿verdad? Ya, pues, mis muchachos necesitaban su alimento y todo. Entonces, yo le digo al Señor, Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor, yo he creído en ti, he confiado en ti. Y ahí estoy orando al Señor cuando de repente oigo que mi hermana me toca la puerta y entonces me dice, te busca el cartero. Y yo le digo, ¿el cartero para qué? Me dice que trae una carta. Y ya, me levanté y me acerqué. Me dice, ¿usted llama a fulano de tal? Sí. ¿Usted conoce a fulano de tal? Me mencionó el nombre de una mujer. Y le digo yo, no conozco a esa persona. Mira la carta otra vez y dice, bueno, hay otro nombre aquí, dice fulano de tal. Le digo, oh sí, a él sí lo conozco. Le dije yo, pero ¿y eso? Ese amigo tenía aproximadamente 8 años que se había venido de El Salvador a los Estados Unidos. 8 años. Y entonces ahí hoy me enviaba una carta. Entonces la tomé, la abrí y cuando yo la abro, un money order, sea dinero en un cheque, ahí como por $150. Bueno, en esa época era un dineral. Estoy hablando de 1985, 86, más o menos. Y miro que cae el dinero ahí, el money order. Y digo yo, ¿y esto? Y me dice, oh, amigo, en la carta me acordé de ti, mira, y que pues ahí te mando ese regalito. Esto. O sea, si yo le estoy contando esto, es porque yo he vivido lo que significan los milagros de protección del Todopoderoso. Por eso cuando yo le digo que he pasado por el desierto y que he pasado por el mismo infierno, es porque cada una de estas cosas que yo le cuento, las he pasado en mi vida. Entonces he ido aprendiendo a depender de Dios cada día, cada momento, cada instante. Si enfermo, me postro delante del Señor y le suplico. Y Dios de alguna manera hace que mi corazón, mi cuerpo se sane. Aquí usted mira a un hombre de más de 60 y pico de años. Y créamelo, yo, es raro en mi vida que me tome una pastilla. De verdad se lo digo, para la gloria de Dios. Es raro que me tome una pastilla. Porque le he dejado a Dios el cargo o el cuidado de mi vida. Lo mismo hago con mi familia. Porque yo he creído en Él, en su poder, he visto su mano, su brazo desnudo, obrando en favor mío. ¿Por qué entonces, dónde estaba el pecado de David? El pecado de David era que él quería tener la seguridad, o sea, lo tangible, lo que podemos analizar, ver y comprender, que tenía gente para pelear cualquier batalla, contar con un número. Allí vino este hombre sabio y le dijo, mi señor, ¿para qué procura este pecado a Israel? O sea, el hombre estaba entendido. Aquí había un rey, tenía todo poder. Aquí había un servidor del rey. Era más inteligente el servidor del rey que el rey mismo. Sí. Entonces el rey, con su poder, hizo que este hombre saliera con un ejército y comenzaron a contar ahí. Creo que se tardaron como un año y cuando regresaron le dijo, hay 1.100.000 que sacan espada. Sí. Pero dice que esto le desagradó a Dios. ¿Y qué hubo como consecuencia de que David censara, contara al pueblo? ¿Qué es lo que sucedió?
David comenzó a recibir un castigo. Dice la Escritura que murieron más de 70,000 personas en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el pecado de David. Aquí quiero hacer un análisis bien profundo. ¿Qué culpa tenía el pueblo de las decisiones equivocadas que tomó David o del camino equivocado que tomó David para censar al pueblo? Bueno, hasta el momento encuentro que nada. Ahora, tomándolo en el sentido espiritual, ¿cómo un líder puede producir la muerte espiritual de una o de miles de personas? En primer lugar, cuando un hombre sube a un púlpito y tiene un corazón corrompido, naturalmente lo que va a salir de su interior son palabras corrompidas, totalmente equivocadas, totalmente tergiversadas. Y en vez de producir vida en el corazón de sus oyentes, va a producir muerte espiritual. ¿Sí? Y la persona va a venir a ser de la misma condición de su líder. Un pagano, ¿sí? Un falto de respeto a Dios, un burlista. Yo le pongo un ejemplo. Usted tiene, por ejemplo, y lo voy a decir con toda la categoría, porque a mí no me he puesto anestesia de buena lengua. ¿Sí? Usted tiene en la República del Salvador, hay un pastor que se llama Toby, bueno, ya murió hace muchos años. Quedó Toby Jr., como le llaman su hijo. Pero si usted analiza sus predicaciones, él no tiene vida en la palabra. Sus palabras prácticamente son charlas de chistes, ¿sí? Pero él no tiene vida en sus palabras. ¿Por qué? Porque así era su padre. Y lo mismo sucede cuando esa palabra sale distorsionada, sale ya vulgarizada. Esa palabra no puede producir vida en el corazón de los demás. Lo que puede producir es una confusión interna y la persona no avanza en el camino de la espiritualidad y del conocimiento de Dios. Porque subimos al púlpito y le damos una cátedra de charla y si todavía la gente quedó necesitada, bueno, le traemos al payasito, ¿sí? No sé cómo se llama el payaso más famoso de El Salvador, ¿verdad? Pero aquel que dice, ¿qué hubo vos? ¿Verdad? Lo llevamos, lo paramos en el púlpito y ese termina de hacer el trabajo de enseñarle a las gentes, ¿verdad? Lo que yo no les he enseñado. O sea, ¿cómo se llama eso? Eso se llama muerte espiritual. Hay miles de personas dentro de las congregaciones, pero están muertas espiritualmente porque su líder se ha encargado de producir muerte. Aquí la equivocación de David produjo 70,000 muertos. El ángel de Jehová estaba matando. ¿Sí? Y David lo vio al ángel con espada desenvainada, estaba acabando. Posiblemente era una epidemia. Y estaban muriendo uno tras otro, 2, 15, 20, 30, 40, 50 muriendo. Entonces David dijo, el pueblo se va a terminar. Sí. Y entonces se acordó David que hay algo que le agrada a Dios. Es cuando el corazón nuestro se humilla delante del Creador. Cuando nos quebramos delante de Dios, Dios puede parar cualquier juicio, cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier enfermedad. Dios la puede parar cuando mira nuestro corazón quebrantado delante de Él. Y entonces David se le ocurrió ir a una pequeña montaña, llámele una loma, ¿sí? Se llamaba la Era de Ornán, o sea, Ornán era el dueño, pero pues así se llamaba ese lugar, la Era de Ornán. Y entonces Ornán también tuvo la facultad de ver el ángel del Señor moviéndose en el aire con espada desenvainada. ¿Y qué vino a suceder? Le dijo David, véndeme tu era, o sea, esa montañita, esa loma, véndemela, por favor, véndeme los bueyes, véndeme la leña, voy a sacrificar a Jehová. Y aquí hay algo lindo que siempre me ha bendecido esta palabra. Ornán le dijo a David, Señor, tome la era, tome la leña, tome los bueyes y sacrifique a Jehová. ¿Y sabe qué le dijo David? No sacrificaré a Jehová nada que no me cueste. O sea, David pagó por la tierra, por la leña, por los bueyes, para sacrificar una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Hoy nosotros hacemos al revés. Nosotros sacrificamos la alabanza de la cual la escribió fulanito, la cantó fulanito,
le hizo una fortuna a esa alabanza. Imagínese cuánto dinero le entra a un cantante evangélico. ¿Sí? No solamente en los conciertos, los discos, todo. Por eso es que de la noche a la mañana usted los mira que viven en mansiones, viven en un gran lujo. ¿Sí? Claro, tienen una voz desarrollada, la educan, se ponen a escribir, ya le ponen música y luego la cantan y la gente, amén, sí, aleluya, aleluya. Pero cuando nosotros hemos sacado una alabanza de gratitud del corazón para dársela a Dios, que nazca de nosotros, que venga acompañada de gratitud, que venga acompañada de adoración, de aceptación, de proclamación cuando lo hemos hecho. Nosotros preferimos repetir lo que dijo fulanito, lo que cantó fulanito, y vamos a los conciertos y nos aterramos el alma de conceptos equivocados. ¿Sí? Y engrandecemos la bolsa del cantante, mientras que nosotros dejamos de adorar al verdadero Dios. Es triste lo que miramos. ¿Y luego qué pasó? David sacrificó al Señor el holocausto y le dijo a Dios esta palabra. Le dijo, he pecado. Él le dice, ¿para qué? Bueno, déjeme leérselo correctamente como dijo David. Él dijo que había pecado, había hecho locamente delante del Señor. Mira lo que dijo David. Señor, perdona porque he hecho algo locamente delante de ti. Se confesó desde lo profundo de su corazón que había pecado locamente delante de Dios. Porque he hecho muy locamente. Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros actuar como David, como actuó David? Sí, podemos actuar y estamos actuando en el día de hoy con pasión carnal, por amor al dinero, la ambición por la fama, tus propios criterios, tu nombre, tu corazón no quebrantado delante del Señor. Mire, nada menos ahora miré un video de un señor. Realmente qué ridículo, qué ridículo. Claro, Satanás no tiene por qué preocuparse por nuestros pseudo servidores. ¿Sí? El hombre con una botella de agua y metiéndose sorbos de agua en la boca y rociándole en la cara el agua saliendo de su boca sucia, llena de bacterias y de microbios. Y decía el rocío celestial, recibe el rocío celestial. Fíjense hasta dónde hemos enloquecido. Y no crea que esa gente no cree eso. Claro que sí lo cree. Claro que lo acepta. Claro que lo buscan, lo necesitan. Pero se han puesto a pensar en algún momento si eso es de Dios o no es de Dios. Entonces, si no lo han hecho, ellos ahora forman parte de esta locura espiritual, de esta enajenación mental, de estas desviaciones mentales. ¿Cómo yo voy a poner mi vida delante de un hombre que tiene doble moral, doble cara, quizá está hundido en el delito, en el pecado, y viene a poner su mano sucia en mi frente? Yo no permito eso. Si yo necesito que Dios bendiga mi frente, que Dios sane mis enfermedades, que Dios me toque, voy a ir de rodillas. Y eso no es orgullo ni soberbia. Es sencillamente tener una comunión íntima. Dios, yo, Dios. Dios, usted, Dios. Sin intermediario. ¿Comprende eso? Este es el verdadero evangelio. Esta es la verdadera vida, la verdadera relación con el Creador. No por medio de personas. No. Ahora, ¿qué fue el pecado más condenable? La autosuficiencia. David quería estar seguro que tenía todo ese poderío para poder pelear cuando olvidó que dice la Escritura, no con espada, no con ejército, sino con mi espíritu. ¿Sí? Porque Jehová peleará por vosotros. La palabra está llena de todas estas promesas maravillosas. ¿Sí? David pensaba en su corazón que si tenía mucho ejército se sentiría seguro. Y esto ofendió a Dios. Hay 3 frases que nunca debes olvidar. Número 1, Dios es grande.
Número 2, Dios todo lo puede. Y número 3, Dios puede hacer o dar más de lo que tú y yo nos imaginamos. Mire, la verdad en el interior de su corazón y dése cuenta si Dios vive allí, si Dios mora allí, si Dios está allí. Porque podemos estar vacíos. Pero el corazón lleno de presunción nos puede decir que tenemos una unción doble. Oímos a predicadores hablando de dimensiones, que Dios abre las puertas de los cielos para dar en abundancia y esto y lo otro. No. Yo le voy a creer a Dios, pero a través de su palabra. No a través de las promesas que un hombre me haga o me cuente una historia diferente a lo que la palabra de Dios diga. David tiene que reconocer en un momento de su vida y de su locura que él había tomado la iniciativa de censar al pueblo. Y le confiesa a Dios, estas ovejas, los que estaban muriendo el pueblo, estas ovejas no han hecho nada. Se fue a la era de Ornán, como dije, allí ofreció sacrificio al Señor y entonces el Señor, cuando vio el corazón quebrantado de David, el reconocimiento de su pecado, pues esto es agradable a Dios cuando reconocemos nuestro pecado y lo confesamos delante de Él. Entonces, ¿qué sucedió? Paró la mortandad. David quedó herido, pero aprendió la lección. Aprendió la lección que Dios Todopoderoso es más que suficiente para podernos dar la victoria sobre cualquier fracaso, levantarnos de cualquier situación, sanarnos de cualquier enfermedad. Él es todopoderoso. Solo necesitamos creerle, declararlo y amarlo con todo nuestro corazón. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón, ese será el deseo de mi corazón, porque si yo me gozo, me alegro con lo poco o lo mucho que Dios me da, yo también deseo lo mismo para usted, que no le falte. Yo pasé por las mismas situaciones que han pasado miles y miles de personas, y sin embargo aquí estoy, todavía glorificando al Dios de la vida. Que la paz y la consolación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo llene sus corazones. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.